Muy buenas noches, estamos con el senador José Miguel Durán. Vamos a, como cada jueves, a conversar de temas que es de sumo interés asumirlos, entenderlos, comprenderlos, para ver hacia dónde apuntan los objetivos de nuestra región, hacia dónde podemos caminar buscando el éxito para la región, para mejorar la calidad de vida de las personas, en fin. Hay bastante materia y el senador está todos los días legislando y por lo tanto está también al tanto de cosas que nosotros de repente no conocemos, pero él nos puede adelantar hacia dónde va la micro, como se dice coloquialmente. Senador, gracias por aceptar la invitación pues, a conversar, interrumpiéndolo en su tarea cotidiana, pero necesaria para poder hablar con la gente, con el habitante de nuestra región. Al contrario, Enrique, muchas gracias, como cada jueves, poder estar en contacto con la región de Arica y Parinacota, con nuestros ciudadanos, con los ariqueños y parinacotenses, a través de esta noticia del canal Morroison. Senador, en estos días está bastante movida la conversación, los dime y diretes a nivel del Congreso, pero también de la opinión pública que se preocupa por cuestiones que le afectan directamente hoy en día más que nunca, como la migración y la migración ilegal. Nosotros vivimos en una zona de fronteriza, cosa que no ocurre con todas las regiones del país, pero acá somos vecinos con dos países que han permitido de una u otra manera incluso la llegada a pie, caminando, de aquellos migrantes que andan buscando un mejor destino, porque en sus propios países la vida es mucho más difícil e incluso imposible para muchos, ¿no? Eso es una realidad, pero también es una realidad, y ahí está el contrapeso, de que tenemos casi 2 millones de cesantes o personas que están sin trabajo o lo han perdido. Puesto en la balanza y en la discusión, digamos, objetiva, pensando en Chile y tal vez en una futura migración, pero controlada y bien ordenada, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo ve usted esta conversación en el Senado? Porque es allí donde vamos a dirimir, pues, ¿no? ¿Qué va a pasar con nuestro país en este tema? Así es, Enrique, se inició ayer miércoles la discusión con respecto a la política migratoria que va a tener Chile. Debemos entender de que este proyecto de ley lleva más de 7 años en el Congreso y ha pasado por las instancias de la Cámara de Diputados y por 3 comisiones del Senado, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Gobierno y también la Comisión de Hacienda. Y lo que finalmente recoge y ha motivado al gobierno del presidente Piñera es justamente lo que se hizo en los comienzos del año 2018, cuando se logra establecer medidas administrativas que permitan efectivamente poder controlar lo que todo el mundo sospechaba, evaluaba, miraba, de que se había generado una inmigración bastante irregular, desordenada y que lamentablemente había copado distintos puntos del país. Y por lo tanto, en esa fecha se estableció un marco administrativo que permitió ordenar la casa. Y sobre esa base, reimpulsar esta nueva ley que data y está vigente, la del año 1975, que obviamente ya es lejana a los tiempos modernos, a los tiempos que estamos viviendo, y que finalmente permita tener una migración regular, ordenada, segura, integradora e inclusiva. Y eso como base fundamental de los antecedentes que un poco te he planteado, sumado además lo que significó la llegada masiva de ciudadanos haitianos, en donde lamentablemente se genera una condición en que estas personas, traídas de manera irregular, finalmente son
dejadas a su suerte en un país en donde, en primer lugar, no hablan el mismo idioma, en donde lamentablemente no tenemos un nivel de educación posible de comparar o de identificar, y termina eso generando lamentablemente mafias o organizaciones criminales de tratas de personas, quien, basándose en la imperiosa necesidad del migrante, se le ofrecen obviamente trabajos que son inhumanos e indignos. Y por otro lado, terminamos también con personas que en vez de venir a profundizar un poco un sueño, el sueño de venir a Chile, terminan en situación de calle, pidiendo limosna, en las rotondas, obviamente haciendo piruetas, sin integrarlos, sin incluirlos y obviamente también generando una sensación de inseguridad para nosotros mismos, los chilenos. Entonces, ahí hay algunas cifras, Enrique, que son sumamente importantes analizar. En los últimos 3 años, sin contabilizar este año que producto de la pandemia, obviamente hemos perdido cerca de 2.800.000 puestos de trabajo. Pero en los últimos 3 años antes de la pandemia, en chilenos con nivel de educación media hacia abajo habían perdido el empleo 250.000 personas. Y contratados, migrantes, 280.000 personas. Eso significa que en igual periodo habían perdido el trabajo los chilenos y 30.000 extranjeros más habían obtenido un puesto de trabajo. En la construcción, en igual periodo de tiempo, comparativamente, las rentas bajaron en promedio un 7% en relación a lo que se estaba pagando normalmente. Eso significa, obviamente, que se está aprovechando esta condición de migración para contratar mano de obra más barata. Y por lo tanto, se inicia este proyecto de ley que finalmente tiene los objetivos que te he planteado, en donde hay una serie de beneficios que van a ser sumamente importantes, pero lamentablemente se colocaron 2 indicaciones entre la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Hacienda que encienden las alertas en torno a todo lo positivo que se había estado trabajando y que interpreta, a nuestro juicio, plenamente lo que quieren los chilenos. Y estas indicaciones se refieren fundamentalmente a lo que significa este concepto, comillas, turismo laboral, que va a permitir que cualquier extranjero llegue al aeropuerto, llegue a nuestras fronteras, como ya nos pasó el año anterior, 2019, con ciudadanos venezolanos y de otras nacionalidades que estuvieron aquí, en Chacayuta, y también en el consulado de Chile en Tacna, en donde ellos podrían tener derecho a poder postular a esta visa de turismo laboral, visa que además les permite durante 90 días evaluar las posibilidades de encontrar trabajo aquí en Chile. Imagínate, con más de 2.800.000 personas que hoy día, producto de la pandemia, están cesantes. Y lo segundo es el famoso efecto llamada, que permite que en 90 días, después de publicada la ley, toda aquella persona que se encuentra en el país, todos los que se encuentran en el país van a poder regularizar su situación de residencia sin ninguna sanción administrativa. Eso significa de que si efectivamente se produce esta autorización, al menos de esta indicación, vengan todos, pues. Vengan todos. Y da lo mismo como vengan. Es decir, piensa tú que han ingresado a Chile, o se ha detectado en Chile 3.000 personas cruzando la frontera ilegalmente, porque las fronteras están cerradas desde el mes de marzo. Sí, claro. Imagínate si efectivamente qué es lo que va a pasar cuando se abran, en que se proyecta un número aproximado de 500.000 personas. Por lo tanto, es una ley que está en pleno proceso de discusión, se vota el próximo martes en la sala del Senado y esperamos. Aquí van a haber muchas votaciones por separado, indicación por indicación, tratando de rescatar el sentido
ciudadano que tienen los chilenos. No de estar en contra de los migrantes, No, no se trata de no eso. de ser xenofóbico, sino que simplemente, obviamente, como lo hace el 90% de los países de la OECD, cuidarnos, pues, cuidarnos frente a una situación tan grave que estamos atravesando como es la pandemia del COVID-19. Una consulta que entra, creo que en la lógica local de nuestra región sobre este tema, senador, es que cerradas las fronteras con Perú y con Bolivia, el campo ariqueño, los dos valles, para ser más específicos, de Yuta y Azapa, dejaron de tener el soporte del trabajador campesino fundamentalmente peruano. Y pensamos en un momento que la producción de estos dos valles iba a mermar de manera importante. Y eso, al parecer, no está ocurriendo. ¿Hay alguna explicación? Hubo entonces gente que se decidió en Arica a ir a trabajar al campo, cuestión que se había negado casi históricamente porque no le gusta el campo, porque no le atrae ese tipo de trabajo, y hoy en día es donde había puestos laborales. Bueno, es obvio que lamentablemente un viejo adagio popular que la necesidad tiene cara de hereje y finalmente se han generado situaciones en que uno de los sectores de la economía que no ha sido afectado por esta pandemia ha sido la agricultura, que ha logrado seguir produciendo y satisfaciendo las necesidades no solo del mercado local, sino que además ha seguido con sus exportaciones y también llevando nuestros productos a la zona central y sur del país. Por lo tanto, a mí lo que me han planteado algunos agricultores de la zona es que, en primer lugar, bueno, lograron mantener y lograron regularizar a aquel migrante que estaba en la región y no salió de la frontera y por lo tanto han estado viviendo sin el problema de tener que volver a su país y han estado transfiriendo recursos a sus familias ya, y por lo tanto se quedaron, como a su vez también hubo chilenos que necesariamente también fueron captados en torno a poder satisfacer las necesidades de trabajo y lo que ha permitido de una u otra manera también entender de que hoy día la agricultura en muchos sectores está bastante tecnificado. Por lo tanto, se logra borrar ese mito de que ir a trabajar hoy día a los valles significa prácticamente estar en la producción de manera manual, de manera de poder arar el campo como se hacía antiguamente, y han podido reconocer de que así como en la construcción, como en el embalaje, como en la logística, hay maquinaria y hay una serie de elementos tecnológicos que permiten hoy día trabajar en diferentes sectores. Bueno, en la agricultura también hoy día esa ventaja comparativa existe. Ahora, siempre se va a dar, Enrique, que cuando un país vuelve a la normalidad y comienza a funcionar toda su estrategia de desarrollo, bueno, es lógico que cada persona es libre finalmente de poder ir identificando cuál es el sector que más le acomoda y donde más le gusta trabajar. Por lo tanto, aquí se justifica fundamentalmente dos situaciones que son sumamente importantes y que vienen en esta nueva ley de migración. La primera es la identificación de lo que significan las realidades regionales. Es decir, tú no solamente puedes pensar en una ley de migraciones desde el nivel central, desde Santiago hacia las regiones, sino que también tiene y existe una identificación regional sobre la propia estrategia de desarrollo que tiene cada región. Y eso permite efectivamente entender la segunda derivada que en el caso de frontera va a existir la posibilidad de lo que significa la persona en frontera o el ciudadano en frontera, que te permite finalmente generar condiciones de flexibilidad y facilidad
en nuestro tránsito entre Arica y Tacna. Y a su vez también permite crear las condiciones de empleabilidad para personas que viven en frontera y que obviamente pueden trabajar o en Perú, o en Tacna, o en Arica. De tal manera de hacer mucho más fácil, mucho más flexible, y que algo que se ha demostrado en la pandemia, que significa necesariamente, y eso es así, Tacna y Arica son regiones complementarias, son regiones que se necesitan, son regiones que viven entre ellas, y por lo tanto, obviamente que las fronteras, si bien van a seguir existiendo en Chacayuta y en Santa Rosa, pero la frontera más estricta, ojalá finalmente puedan terminar siendo en Cuya y podrá ser Locumba o otra zona, o antes de llegar al puerto de Hilo. Bueno, también podríamos ver esta experiencia que acabamos de conversar y tú de exponer con mayor detalle, como un laboratorio que podría ser un ejemplo de cómo se pueden procesar estas mixturas, ¿no? Cómo se pueden readaptar las situaciones cuando tienes un ejemplo como el que está ocurriendo en nuestra región. Esto de trasladarlo a nivel nacional, ¿no? Indica de que haces un control migratorio, ¿no? Y se genera automáticamente el mecanismo que permite que el proceso empiece a mejorar, a estabilizarse, a reordenarse, ¿no? Con los recursos que hay en este momento dentro del país. Entonces, Así a es. eso apuntaba mi pregunta, ¿no? Porque somos un laboratorio con un ejercicio experimental que no había ocurrido antes. Claro, lo importante es que finalmente nosotros tengamos la capacidad de poder tener desde la región, y por eso que la gran diferencia con la ley del año 1975, porque hoy día desde las regiones nosotros vamos a poder identificar si es que existen o no existen sectores de la economía en donde hay o no hay mano de obra. ¿Ah? Y obviamente el residente en frontera que pueda efectivamente demostrar que vive en Arica y que vive en Tacna, obviamente también tener ciertas facilidades distintas a lo que significa el tránsito y el movimiento en dos ciudades que tienen objetivos muy similares desde el punto de vista de la logística, desde el punto de vista del turismo, del comercio, de la industria y fundamentalmente también en algunos casos particulares se anexa en el caso de nuestra región las necesidades de mano de obra en áreas sensibles como son la agricultura, como es también la confección, las textileras y finalmente las conserveras que en algún minuto tuvieron que desplazarse incluso hasta la cárcel de Hacha porque no había mano de obra que pudiese trabajar en esta empresa que está en Azole y que conserva, hace las latas de la anchoa y Sí, sí, claro. service, que se Bueno, llaman, imagínate haciendo tú publicidad. cómo nos estamos echando de menos de lado y lado en los dos temas, para mencionar dos. Tacna, con los servicios que nos presta a los ariqueños, demasiado buenos y tentadores, ¿no? Y nosotros a ellos como mano de obra para los trabajos que acá el chileno en general no había tomado como, no había apreciado simplemente. Ahora la necesidad, como lo comentabas tú, los obligó, ¿verdad? Así es. Pero ¿cuántos millones de dólares está perdiendo Tacna con las fronteras cerradas por no poder nosotros ir hacia allá? Bueno, Entonces, estamos todos perdiendo, Enrique. La ¿verdad? verdad que Por lo tanto hay que buscar esta es una soluciones. situación que se viene difícil. Ya se comienza a proyectar de que el término del estado de excepción es el 15 de septiembre. Hay algunas voces que no se sabe si se va a renovar o no, dado de que esta nueva renovación exige la aprobación del Congreso. Ya. Ya no significa que terminen las cuarentenas, Uh-huh. pero sí ya sería casi inútil o testimonial tener restricción vehicular, porque eso significa que las Fuerzas Armadas vuelven a sus labores cotidianas. Claro.
Ahora, antes del 18 de septiembre, eso significa que va a ser zapateada la cueca. Y va a haber tres patas seguramente, porque no tiene una. Va a Otro haber tres problema, patas. ¿no? Y que hay que tener en consideración. Sí, yo tengo claro que no van a haber fondas, no van a haber ramadas y una serie de cosas tradicionales que se hacían en nuestras fiestas patrias, pero obviamente No van a ya ser iguales. necesariamente. No, claro, ahora yo también podría llegar a entender el punto político del gobierno, porque eso significa también enredarse en una situación política que muchas veces se ha entrecruzado con la situación real de una pandemia, como la que estamos viviendo. Senador, finalmente un tema en los minutos que me quedan, que tenemos que tocarlo, que es la aprobación de la ley que establece medidas tributarias para la reactivación de la economía y el empleo. Y estamos hablando de los bonos para el transporte público menor que necesita recuperarse, necesita sobrevivir a los efectos de la pandemia. ¿Qué Así hay es. allí y qué podemos esperar de medidas concretas? Y el Mira, en resultado. concreto lo que se apoyó y se aprobó, perdón, es un paquete de medidas tributarias que tiene como principal objetivo ayudar a la pequeña y mediana empresa desde el punto de vista impositivo y obviamente poder mantener o crear el gran objetivo que es la empleabilidad en el país y en las regiones. Para las pymes de esta región, que aproximadamente es el 90%, hay específicos beneficios, lo que significa el impuesto de primera categoría, se rebaja prácticamente a la mitad. Además, los pagos provisionales mensuales, también hay una rebaja en la tasa de los PPM. Se genera la posibilidad del uso del IVA a crédito fiscal, si es que la persona tiene remanente durante los meses de este año, y un gran beneficio que es la depreciación acelerada, tanto en activo fijo como a su vez también en activo intangible. ¿Qué significa eso? De que si tú necesitas comprar una maquinaria ahora, tú compras esa maquinaria y la deprecias inmediatamente. Y eso obviamente tiene un incentivo especial y particular, de tal manera de que aquellas personas que quieran capitalizar aprovechen esta ventaja que además tiene como horizonte hasta el año 2022. Es decir, cuando una persona compra un equipamiento y lo deprecia al 100% de manera inmediata, obviamente que es muy interesante cuando ese activo fijo hay que representarlo o expresarlo dentro de la contabilidad en materia de lo que significa impuesto. En materia de lo que es intangible también es muy importante porque te permite hoy día fundamentalmente con lo que ha sido la pandemia, la absoluta necesidad de seguir invirtiendo en tecnología, en derechos, obviamente, que están absolutamente adscritos, como es poder conversar vía Zoom o cualquier otro sistema telemático. Entonces, además, obviamente, de lo que son los derechos de autor y todo lo que significa, en donde también se va a poder depreciar a un 100% y eso significa una revalorización en las instancias propias de la contabilidad de la empresa. Así es que eso desde el punto de vista de los beneficios tributarios, que es la forma en que finalmente se está tratando de ayudar a la pequeña y mediana empresa. Y por el lado del acuerdo con los taxistas, aquí en concreto, hoy día se está beneficiando directamente a los taxis básicos, a los colectivos, a los furgones escolares y también a los buses o a micros y buses que hacen tanto el recorrido urbano como el recorrido rural. Este es un bono de 350.000 pesos para propietarios y para conductores. Claro. Y además un préstamo de aproximadamente 327.500 para el propietario, de tal forma en que pueda mejorar las condiciones de su vehículo y de su fuente de trabajo. Si un empresario tiene más de un vehículo, él recibe un bono por un vehículo.
y recibe el préstamo por un vehículo, pero los conductores sí pueden recibir los beneficios porque ellos son conductores de los otros 2 vehículos o 3 vehículos también. Y si bien no están descartados en la ley, pero hicimos una consulta interpretativa y ahí donde yo finalmente también la insistencia de hacer las leyes o hacer estos acuerdos a nivel nacional y no consultarlo a las regiones, porque lamentablemente al menos hoy día en consulta están los taxis de turismo, que son los taxis del aeropuerto, claro, y los que van a Tacna, ejecutivos, y el transporte internacional Arica-Tacna, los buses Arica-Tacna y también los buses que hacen Arica-Bolivia. No quedaron afuera. De acuerdo a la ley, nos dice expresamente que están afuera, porque muchos de ellos están en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, pero como el Dios Supremo, Ministerio de Hacienda, obviamente que, como les gusta leer al pie de la letra, que solo es taxi básico, colectivo, furgón escolar, micro y buses urbanos y rurales, capaz que no entiendan esta figura del taxi turismo, ya, o de los furgones que hacen también labores de turismo, o también la situación del transporte internacional, que en todos los casos se justifica porque finalmente tenemos cerrada la frontera, bajó a cero el turismo y finalmente lo que es el aeropuerto prácticamente está en condiciones mínimas de servicio de transporte y aeropuerto. Bueno, esperemos que la interpretación de Hacienda no sea tan rigurosa como acostumbra ser y de lo contrario habrá que hacer una nueva indicación para agregar aquellos que en las regiones como la nuestra tienen particularidades que hay que aceptar, ¿no? E incorporar, pues si no sería, digamos, una discriminación que no ayuda. La verdad, Enrique, que yo me hago responsable de lo que voy a decir, ¿eh? Pero este anuncio, este acuerdo, yo pensé que entraba como proyecto de ley para ser discutido y la verdad que lo metieron en una medida de tributarias de apoyo a la PYME que estaba en una comisión mixta. Yeah. Yo todavía no soy tan avesado legislativamente para saber cómo se hacen estas cosas. Porque aquí no hubo derecho a indicaciones, no hubo derecho a nada, es decir, aprobamos. Claro. Porque de verdad tampoco podías no aprobar, porque igual está llegando un sector importante del transporte, es decir, hoy día Tomás Baroa, los dirigentes locales de los taxistas, de los conductores, de los furgones escolares, obviamente están todos muy alegres, están felices, ¿me entiendes? Pero siempre queda alguien afuera, si ese es el punto. Es decir, en la ley de protección a la clase media, en el ingreso familiar de emergencia, en estas medidas, lamentablemente siempre queda alguien afuera. Alguien queda mirando como gato a la carnicería. Bueno, senador, encantado de haberlo tenido nuevamente en nuestro noticiero y lo esperamos el próximo jueves pues, para seguir conversando y enterándonos de qué está ocurriendo en nuestro Congreso a través de su cargo de senador por la región de Arica y Parinacota. Así que muchas gracias. Sí, la próxima semana son 3 temas muy interesantes. Ya vamos a tener el resultado de la ley de migraciones. Se viene también la ley marco del cambio climático y los escaños reservados. Así que vamos a tener 3 temas muy interesantes para la próxima semana. Me parece que estamos innovando. Hemos adelantado la cartelera de la próxima semana. Estamos como las novelas. Exactamente, o en la tele. ¿Eh? En la tele. Ya, senador, muchísimas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias, Enrique. Bueno, vamos ahora a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.